Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar juntos otra vez, sea de esta manera virtual, pero estamos en el mismo espíritu. Me satisfizo mucho ver cómo algunos hermanos ya estaban esperando la transmisión y cómo se conectaron inmediatamente a través del chat de Montejericín mandando mensajes. Muchas gracias, hermanos. Es un privilegio eso, es un privilegio que uno sienta la necesidad de que la palabra, de escuchar palabra, de oír palabra, y eso es una bendición que solo Dios puede poner, porque cuántas situaciones hay alrededor nuestro para involucrarnos. Y dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Es un privilegio esto. Entonces, vamos a orar, porque hoy vamos a hacer algo diferente, pero oremos primero. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mira, Señor, a todos los hermanos que están congregados a través de su pantalla, Señor, del aparato que estén usando. Es una nueva dispensación, Señor, que tú has permitido. Tú haces como quieres, Padre, y usas todos los elementos con el propósito de llevar la palabra al oído, al corazón, a la mente de tus justos, de tus santos. Pero, Señor, la palabra puede ser escuchada y no entendida. La palabra puede ser entendida y no llevada a la práctica por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, en esta mañana te pedimos perdón por toda actitud, por todo pecado, por todo comportamiento, Señor amado, que nos aleja completamente de la posibilidad de que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Dios poderoso, que la palabra que hoy vamos a lanzar, Señor, como una semilla a todos los corazones dispuestos, haga la obra para la cual fue enviada. Señor, que sea semejante a la lluvia que cae sobre la tierra seca y que la hace germinar. En el nombre de Cristo Jesús, que no germine maleza, que no germine contienda, que no germine división, que no germine falta de perdón, sino que germine, Señor, tu completa, absoluta, total misericordia. Te lo pedimos en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hacer algo diferente. Voy a dar una introducción. El propósito es que nos pongamos en autos, ¿verdad? Pues, que entendamos qué es lo que queremos hacer. Recuerde que hemos estado viendo algunos puntos, ahora sí, algunos puntos como por ejemplo el arrepentimiento. Vimos el arrepentimiento, cómo el arrepentimiento genera conciliación cuando uno genuinamente se arrepiente por una dificultad con alguien o por una molestia interior. Cuando uno se arrepiente porque de alguna manera cuando hay un problema entre dos personas, ambos colaboramos. Si alguien aparentemente fue injusto, yo lo motivé para que fuera injusto. Es una reciprocidad contenciosa característica del alma. Así somos los humanos. Por eso Dios tuvo que engendrarnos de su presencia. Pero regresemos al punto. Entonces, yo me arrepiento, usted se arrepiente y nos conciliamos. O sea, dice, mire, perdóneme porque yo tuve la culpa, y tal, que nos paramos culpando todos, ¿verdad? Y aparentemente se dobla la página. Pero, si se vuelve a suscitar la misma situación, ya no hay Colosenses 3:13. Ahí ahorita lo vamos a ver. Ya no hay Colosenses 3:13. Y como el instructivo por excelencia de los cristianos es la Escritura. O sea, yo soy un justo y el camino del justo es fortalecer su casa por la palabra. Justo porque estoy justificado delante de Dios. Porque en la resurrección de Cristo yo alcancé, creyendo en Cristo, un lugar en la presencia de Dios. Ahora no hay para mí un velo del lugar santo, que es de los panes de la proposición, la menora o la lámpara, figura del Espíritu Santo, los panes, figura de Cristo. Yo paso de una vez a la presencia de Dios. O sea que mi altar del incienso está delante de Dios. Ahí puedo yo ir a pedir y voy a obtener oportuno socorro, si es que las condiciones previas se están dando. ¿Qué condiciones previas?
Yo me arrepiento, me concilio, me reconcilio con usted. Usted se reconcilia conmigo. Acto seguido, el perdón, que es una actitud a todas luces desenmascaradora de mi carácter almático. Desenmascaro mi alma y me arrepiento y por eso me reconcilio. ¿Ah? Me avergüenza mi conducta. Al avergonzarse mi conducta, de cualquier tipo que ésta sea, esto me provoca reconciliarme con el ofendido. Y el ofendido también es movido a arrepentimiento igual que yo. Esto nos acerca a Dios, esto lo sabemos claramente. Quiero que veamos esos versos que están en Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Hace un momento estábamos hablando con la hermana Pastora y con David y con el hermano Toniel y con la hermana Ninet, porque estas palabras en el inglés están bien interesantes, pero como no hablamos inglés, nos vamos a conformar con el español. Mire cómo dice el verso 12 primero, solo para que vea cómo para alcanzar un nivel espiritual tenemos que tener previamente una conducta, un comportamiento visible delante de Dios, no delante de los hombres. Olvídese de la palabra testimonio, porque hay gente que aparenta una cosa y es otra, ¿verdad? Como hablábamos hace poco con un hermano, luz de la calle y tiniebla en su casa, oscuridad en la casa. Pero bueno, todos hemos pasado por esa etapa. Mire pues como dice el verso 12 de Colosenses 3. Vístanse pues como escogidos de Dios. No dice que los van a vestir, no. Vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Quiero que ponga atención. Estas características que estamos leyendo es la vestidura del cristiano, es la vestidura del justo, es la vestidura del que se arrepiente, del que se reconcilia, del que perdona, del que se acerca a Dios. Porque estas son las características que Dios espera que su pueblo, que es su cuerpo de Cristo, que las casas del Espíritu Santo que somos nosotros, tengamos en todas nuestras relaciones humanas. Vistas entonces como escogido de Dios. Entonces, el escogido de Dios tiene una vestidura. La vestidura es esta, y es algo que yo tengo que adaptar a la luz de la Escritura a mi vida personal, a mi desenvolvimiento diario como ser humano. Vístase pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mire usted, imagine usted que así fuéramos nosotros, que yo así me comportara, que así me moviera en el ambiente espiritual, en el ambiente almático, que ese fuera mi comportamiento. Yo entonces estaría reflejando 8:29 de Romanos, 8:30 de Romanos. Estaría entonces haciendo patentes las riquezas de la gloria de Dios como vaso de misericordia. 9:23 de Romanos mencioné ahorita. Mire lo que dice el verso 13. Soportándose unos a otros. Soportándose unos a otros. Solo quiero como siempre, por ahí hay alguien que de alguna manera se ha interesado en ampliar su acervo cultural y se ha preocupado por aprender un poco de inglés. La palabra soportándonos en inglés es la palabra forbidding. Esa palabra forbidding en el inglés quiere decir sostenerse uno mismo en contra de la adversidad. Esta vestidura que yo me pongo, con esas conductas tan hermosas, la entrañable misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, es mi vestidura. Este es un forbidding, dicen en el idioma inglés, es un forbidding. Me va a ayudar a mí a sostenerme en contra de las dificultades que otras personas me motivan, porque yo voy a estar alejado de ser el vector problemático. Entonces dice, forbidding one another, and forgiving. Y esa palabra forgiving ¿qué quiere decir? Olvidarse. Forgiving es olvidarse, es conceder un favor. Entonces yo
me sostengo a mí mismo y a usted le concedo el favor porque me interesa a mí tener paz con las personas, porque si yo no tengo paz con las personas, no estoy cerca de Dios. Estoy muerto, porque la palabra muerte es la palabra estar separado. Pero sigamos leyendo lo que dice ahí. Soportándonos unos a otros y perdonándonos. O sea, yo me he visto con la vestidura del verso 12 del capítulo 3 de Colosenses, me he visto con esa vestidura y esa vestidura me va a fortalecer, me va a sostener, me va a dar argumentos espirituales para sostenerme y olvidarme, porque la palabra dice aquí, sopórtense unos a otros y perdónense. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Miren, ese verso 13, ese verso 12 y 13 del capítulo 3 de Colosenses es impactante. Bueno, recuerden pues, hermanos, el arrepentimiento genuino de una acción me provoca interiormente el deseo de reconciliarme con las personas, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las hijas. Ya vamos entrando otra vez al capítulo 1, verso 17 de Lucas. Ya vamos entrando otra vez al capítulo 4, verso 6 de Malaquías. Mire pues, quiero yo que transmitirle esto a usted. Ya va a pasar hermana Ninette, hermano Toniel, hermana Pastora, para dar su perspectiva de lo que estamos mencionando. Dice, arrepiéntete, reconcíliate. Eso te va a generar perdón. El perdón es una vestidura, es una actitud, es una conducta. El perdón es que yo entiendo que Dios me perdonó a mí, por lo tanto yo voy a hacer algo similar. Fíjese que estaba yo viendo algo importante en Santiago capítulo 2, Dios mío, sí, Santiago capítulo 2, verso 13. Es importante. Estas exposiciones tenemos que guardarlas dentro de nosotros, porque nosotros somos cristianos, somos la réplica de Cristo sobre la tierra en proceso de restauración. Y cada vez que el ministro lanza la palabra a los oyentes que pertenecen a la congregación y al que le escuche, si el Espíritu Santo se le da a entender, el propósito es mudarnos a una nueva naturaleza. Entonces se aplica el texto en nosotros. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo pasado está archivado, ya no tiene incidencia. El Señor va más allá cuando nos dice que todos los pecados están ocultos en lo más profundo de la mar. Ahí los tiró él. Entonces me queda 5:7, creo que es, pero ahorita no lo tengo en mente. Bueno, sí, regresemos. Miren lo que dice el 2:13 de Santiago. Dice, porque juicio, escuche por favor, porque es que yo quiero dejar sellada esta palabra en su corazón. Porque juicio sin misericordia, escuche, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará contra aquel que no hiciere misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio puede ser severo. El juicio puede ser terriblemente destructivo, obteniendo todos los agravantes que la ley indica. Juicio sin misericordia será con aquel que no haga misericordia. Y el perdón es un gesto de misericordia. El perdón es entender que aquella persona es tan humana como yo y se le fue la mano o se me fue la mano o fui más allá de donde debería de ir y esto generó dentro de mí una repulsión para esa persona y esa repulsión también se la sembré en el corazón. Entonces tenemos que entender que si yo no hago misericordia, o sea, si yo no perdono, cuando yo vaya al juicio delante de Dios, porque si yo muero en esta condición, voy a ir delante de Dios cargando esa carga de que no hice misericordia, porque la misericordia es una entidad a todas luces
a todas luces restauradora. La misericordia es un favor inmerecido. Por eso la palabra forgiving, son palabras interesantes que aquí James nos traduce. Sopórtense unos a otros y perdónense también. Sopórtense unos a otros y perdónense. Quiere decir, sosténganse por el conocimiento de la Escritura. Estoy traduciendo. Sopórtense unos a otros con el conocimiento de la Escritura. Y así como Dios se olvidó de los pecados, olvídense ustedes también de los pecados. Yo quiero dejar tatuado eso en su alma, en mi alma terca. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre actitudes de misericordia. Porque la misericordia atenúa mi juicio. O sea, atenúa mi juicio y atenúa el juicio que Dios tiene para conmigo por no hacer las cosas que tengo que hacer agradando a Dios. Entonces, arrepiéntete, reconcíliate, perdona. Y así te vas a acercar a Dios. Recuerde usted, hermano, que el justo es como la luz de la aurora. Va de aumento en aumento y aumento hasta que es perfecto el día. Muy bien. Yo estaba viendo en el capítulo 3.19 de Hechos. Vamos a ver otros versos más, pero yo quiero transmitirle a usted la urgente necesidad que tenemos de llenarnos nosotros del deseo de liberar a otro, porque el perdón es una atadura. Cuando yo perdono, desato la atadura. Fíjese que Lamec, en el capítulo 4 de Génesis, estaba atado, y tenía tanto odio en su corazón Lamec, que dijo, el que mate a Caín 7 veces va a ser castigado, pero el que mate a Lamec 70 veces 7. Y vino Cristo y desarmó ese concepto, yo diría así, esa maldición establecida por una autoridad, Lamec. Cristo la desbarató. Ya vamos a ver adelante. Cristo la destruyó y estableció un nuevo parámetro espiritual para su cuerpo. Para el cuerpo mundano está bien. 7 veces el que mate a Caín, 70 veces 7 el que mate a Lamec. Estoy leyendo aquí en mi mente Génesis 4, versos 22 y 23 de Génesis. Ahora, veamos entonces Hechos 3:19. Dice, mire pues, otra vez lo mismo. Arrepiéntete. Lo hemos visto miles de veces, creo yo. Lo vamos a ver otros miles de veces si Dios nos permite. Yo creo que es tiempo final. Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados te sean perdonados y alcances el refrigerio de Dios. El arrepentimiento en función de la Escritura. Hoy hay un texto básico para eso. 3:12 de Colosenses, 3:13 de Colosenses. Vistámonos de esa actitud. 2:13 de Santiago. Hagamos misericordia para que se haga misericordia con nosotros, porque así yo como he sido, el juicio de Dios para mí va a ser severo. Pero si yo hago misericordia perdonando, voy a atenuar el juicio con esa conducta. Por supuesto que el perdón es desatar, es romper la atadura, es dejar libre a alguien y me quedo libre yo también. Cuando yo no perdono a alguien, estoy atado a esa persona. Simpático, hermano. Qué divertido. Estoy encadenado a la palabra que no perdono. Cada vez que esa persona aparece en mi mente, ¡pum!, me despierta interiormente. Mire qué cadena más tremenda. Mire qué cadena más tremenda. Y esas cadenas, la unción rompe todo yugo. Esta es una buena oportunidad. Entonces, arrepiéntete y ahora conviértete. Quiere decir, incorpora la palabra a tu conducta. Arrepiéntete y conviértete. Incorpora la palabra a tu conducta. Entonces tus pecados van a alejarse de ti. Vas a desatar, porque atrás de la falta de perdón vienen una serie, tal vez vamos a ver mañana con el hermano José, si Dios permite. La falta de perdón no solo es no perdonar, hay una serie de conductas y de comportamientos
comportamientos interiores. ¿Ah? Por eso dice, buscad la paz con todos y la santidad. O sea, busque la paz con todos y la santidad quiere decir viva a la luz de la Escritura. Porque hay algunos que permiten que esa amargura, ese rencor de no perdonar, brote al intelecto, brote a la conciencia, brote a la mente. Y esto bloquea la gracia de Dios. Y recuerde que la gracia de Dios es la influencia divina. Miren lo que puede provocar la falta de perdón. El verso más impresionante es: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y recuerde, la misericordia atenúa la severidad del juicio. Muy bien. Entonces hermanos amados, cuando en Jeremías 15 también vemos los versos 19, 20 y 21, eso se los dejo a usted. Eso mírenlos usted. Jeremías 15, 19, 20 y 21. Se los dejo a usted. Usted analícelos, usted medítelos, usted sáquelos a su vida espiritual. Muy bien. Mateo 6. Vamos a Mateo 6, Davis. Mateo 6. ¿Ya echaron la ficha? ¿Quién pasa primero? Hermano Toniel. Vale. Hermano Toniel, después de usted, hermana Inés, después de usted, hermano. Ahorita. Mateo 6, 14. Mire pues. Mateo 6, 14. Voy a leer Mateo 6, 14 y 15 y luego me regreso al 13, al verso 13. Mire pues, póngame atención. Dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también Dios, nuestro Padre Celestial, los perdonará a ustedes. Miren, hermanos, esto es tremendo. Es un nudo de 3 dobleces. Este texto es no negociable. Este texto está bloqueando absolutamente la alternativa de un argumento. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, Dios también te va a perdonar a ti. Verso 15. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te va a perdonar a ti. Santiago 2:13, señoras y hermanos. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no haga misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Este verso 14 y 15 de Mateo 6 nos está diciendo: perdonemos. Ahora vamos a Marcos, capítulo 11. Marcos 11. Vamos a estar insistiendo sobre el perdón porque hemos llegado a la conclusión con la ayuda de Dios. Yo quiero serle franco y sincero, no vaya a creer que yo ya lo alcancé todo, no. Yo tengo ahí una molestia. Tengo que trabajar en eso. Porque la raíz de amargura se me ha hecho manifiesta. Y uno agrede, ofende, menoscaba, menosprecia a gente que uno estima, ama y tiene en alta consideración en su vida. Cuando brota la raíz de amargura. De ahí que hay papás tan ofensivos, tan agresivos, tan hirientes. Hay mamás igual agresivas y hirientes. Hay hijos, hay hijas ofensivos, agresivos e hirientes, porque hay adentro algo. Pero en fin, miremos Marcos capítulo 11, verso 25 y 26, y le doy el tiempo al hermano. Perdón, vea que usted no me ayuda. Y vamos a regresar al verso 13. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Sí, vamos a regresar es que le dije yo, vamos a leer Mateo 6, 14 y 15 y vamos a regresar al verso 13. ¿Verdad? Pero como no me ayudan, Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonas a los hombres los pecados, Dios te va a perdonar los pecados. Pero si no perdonas a los hombres los pecados, también Dios no te los va a perdonar a ti. El verso 13 dice, no nos metas en tentación. Fíjese que
Decía el apóstol Sergio Enríquez que aquí la palabra se debería leer así: no nos metas en tribulación. ¿Por qué quería ir al verso 13? Escúchenme. ¿Por qué? Porque el que no perdona, Dios no lo perdona. Y si no lo perdona, se le va a hacer juicio sin misericordia. Y va a entrar en tribulación. Y ahí aclara que el reino es de Dios, el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, perdonemos, porque si no, Dios no te perdona. Y como no perdonas, entonces se va a hacer juicio sin misericordia contigo y conmigo, y vamos a caer en tribulación. Muy bien. Hoy sí, vamos a Marcos. Por supuesto que esto, Marcos capítulo 11, verso 25. Por supuesto que a esto se le puede sacar. Yo solo le abro la puerta, entre al interior de su vida. Saque a luz primeramente su núcleo familiar, sus relaciones parentescas con toda la parentela política, o sea, la familia de su esposa, la familia de su esposo. La familia de su esposa es la parentela política, la familia de su esposo es la parentela política. Pueda que ahí esté el problema, pueda que el problema esté entre la pareja, puede que esté con los hijos. Sin querer hacemos cosas hirientes. Tengo un conocido que tiene 2 hijos, tiene 3 hijos. Hay un hijo que tiene 10 años y casi mide 1,60. Y el otro hijo mide como 1,30, es un sapito. Y entonces se paró a platicar conmigo con su patojón, ¿verdad? Y me dijo, mire, este va a medir 1,90, no como el otro que es sapo, que si el patojo estaba ahí o yo. O sea, él no cree que se llama José, él cree que se llama sapo. Su papá lo mira como sapo. No solo su genética viene de chaparro, sino el papá le dijo sapo, más sapo todavía, solo cambió no en estatura, sino en emociones. Mire qué tremendo. Como una palabra que oímos, porque el patojo hasta le cambió el semblante cuando dijo, mire, este patojo va a medir 1,90, cambio el otro es sapo. ¿Ah? Qué tremendo. Solo apúntelo, porque sabe ni qué he dicho yo, ni qué ha dicho usted. ¿Ah? Queriendo evidenciar un asunto y que si se tornó hiriente. Mire cómo dice el 25. Cuando esté orando, perdone si tiene algo contra alguno, para que también que nuestro Padre que esté en los cielos nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Quiere decir que si yo levanto oración delante de Dios y no estoy a cuentas con las personas, mi oración no es tomada en cuenta. Me venía a la mente aquellos versos que dice, si traes tu ofrenda al altar y te recuerdas, ¿tienes algo contra alguien? Ve y ponte a cuentas. Porque si no, tu ofrenda tiene las características de Caín. No agradable para Dios. Qué tremendo, hermano, esto. Mire, aquí nos tuvieron que engendrar para que estas cosas cobren vida en nosotros. Verso 26 de Marcos 11. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muy bien. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, hay mucho que compartir, pero yo quiero que hermano Otoniel, hermana Ninet y hermana Ana María den su opinión, ¿verdad? Usted no vaya a hacer que yo esté exagerando, y si Dios permite mañana lunes y estamos vivos, vamos a dar espacio a hermano José para que platiquemos al respecto. No sé cómo irá a ser David, pero dice que vamos a poder hablar los 3, los 4, ¿no? Y comunicar. Entonces, hermano, yo voy a regresar aquí, no crea que me voy, pero tengo que seguir hablando. Pero voy a dar el tiempo hermano Toniel, y luego hermana Ninet, y luego hermana Pastora. Bueno, hermano Otoniel, gracias, hermano Pastor. Gracias. En control de los controles. Cuento con media hora. Cuenta con 5 minutos. No, a ver el tiempo. Hermanos, buenos días, buenos días. Está interesante la palabra. Interesantísima porque estaba oyendo todo lo que... Yo creo que esto, fíjense, hermanos, viene desde el viernes, hace 8 días.
El viernes se abrió la puerta, el domingo, el lunes, pero la predicación del viernes, este viernes pasado, fue tan tremenda que a raíz de esto salió precisamente el problema que tenemos nosotros con la falta de perdón. Leyendo el Salmo 32, hay tres palabras que si Dios lo hace con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo con aquel que nos ha ofendido? Que dice, visitado por Dios aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero esa palabra cubierto es que ya no lo va a poder ver. Ya no voy a poder ver ese pecado. Y bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad. ¿Cuántas veces no hemos nosotros fallado? Quiero contarle una experiencia porque de nada sirve, hermano amado, que tengamos la cabeza llena de textos si en la vida particular, en la vida, no ponemos por obra lo que estamos oyendo. En una oportunidad tuvimos un ejemplo en mi casa. Después de una circunstancia, un problemita, una situación difícil que había pasado, estábamos reunidos, todos familia. Y en el momento de dolor me dijeron, mire, don Melgar, ¿por qué no oramos para pedirle a Dios por lo que está pasando? Y está bien, y nos reunimos. Y en el momento que me pidieron que oráramos, en mi corazón sentí que era necesario que nos pidiéramos perdón, que nos pusiéramos a cuentas para poder orar para que Dios obrara en la vida de cada uno de nosotros. Y en ese grupito, cuando empezamos a que cada quien manifestara si había algo dentro de su corazón, hermanos, se me vino la pared encima. Se me cayó la casa, de tal manera que en muchos de nosotros que aparentamos estar a cuentas, hay amargura, hay resentimiento, hay odio, hay falta de perdón. Cuando la palabra dice en Hechos 3:19, arrepentirse, pero yo me puedo arrepentir a la luz de la palabra. Yo me arrepiento, por ejemplo, yo siempre he dicho, yo me arrepiento de no haber tenido, primero, le he pedido perdón a Dios porque yo me casé sin haberle consultado a Dios. Lo hice por ignorancia. Jamás le dije al Señor, Señor, ella es la esposa que tú has puesto para mi vida. Yo sé que sí, ahora, pero yo no tomé en cuenta a Dios y le he pedido perdón a Dios. Porque por su infinita misericordia nos tiene al día de hoy aquí en este lugar. He pedido perdón porque yo no crié a mis hijos a la luz de la palabra, conforme lo que establece Proverbios, jamás. Eduqué a mis hijos creyendo hacerlo a mi manera. Hay muchas cosas, y así, hermano. Pero ahorita que estaba viendo al hermano pastor con el libro de Hechos 3:19, ¿no será, hermanos, que cuando Dios puso en Isaías 58 el ayuno, ¿no será que nosotros tenemos también atados, aparte de primero empecemos con la familia, mi alma no estará atada? Porque dice Isaías 58:6, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yo. Mi alma puede estar, por eso me llamó mucho la atención en Génesis 4:23. Lamec estaba atado, y al estar atado había odio en su corazón, de tal manera que él expresó lo que él decía que iba a hacer. Y la misericordia de Dios es que mientras él pidió 7 veces vengar la muerte de Caín, y 70 veces a quien matara a Lamec, la misericordia de Dios es que él dijo que si este hombre estaba pidiendo venganza, Dios dijo, había que perdonar 70 veces 7. Ahora, ¿será que yo lo estoy haciendo? Y me llama la atención, porque si yo confieso, si yo libero a mi alma a la luz de la palabra, perdonando, voy a alcanzar sanidad. Va a ser sana mi alma. Y si es sana mi alma, va a estar sano mi cuerpo.
Hermano, ya no va a haber necesidad de tafil para dormir. Ya no va a haber necesidad de dormicón, no sé si todavía dormicón, no sé cómo se llama la medicina esta para dormir. Ya no va a haber necesidad. Voy a tener paz. Por eso es que en Isaías cuando dice, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está libre, cuyo pensamiento ya no está atado. Y qué importante es lo que dice Romanos 12:2. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Pero para quién? Para con papá, para con mi esposa, para con mis hijos y para con la sociedad. En el trabajo, en donde me mueva. Pero con el alma atada, yo veo difícil, hermano. Yo veo difícil. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, por la palabra que estamos recibiendo, por la instrucción, porque la única manera que podamos soportar las pruebas es que a la luz de la palabra mi alma está libre. Yo le decía, hermano pastor, con razón los estrategas, hermano, en las guerras, lo primero que ven es las fortalezas y las debilidades del enemigo. Y Dios hoy nos está enseñando cuáles son nuestras debilidades. Y una de las debilidades es la falta de perdón. Porque yo puedo tener dualidad de personalidad. Yo puedo sonreír, abrazar a alguien que dentro de mi alma no he podido perdonar. Y eso mismo hace que yo tenga atada a esa persona y también yo estoy atado. Y el problema es que si hay falta de perdón, va a haber odio, resentimiento, amargura, y le doy espacio a la raíz de amargura. Y cuando habla de raíz, es que hay posibilidades que está germinando, ya tiene vida, ya está echando raíz, está ocupando un espacio que no le pertenece, ese espacio le pertenece a la palabra. Así que hablar del perdón, hermanos, hay muchísimo, pero yo creo que antes de cualquier cosa necesitamos seguir recibiendo la instrucción, porque yo estoy muy preocupado para conmigo, de acuerdo a lo que dice Génesis 4, 23 y 24. Porque con razón todo eso que viene a ocasionar que pueda estar parqueado en mi vida espiritual. Porque hay ataduras, hay ligaduras, hay yugos que me tienen atado. Y yo sin darme cuenta. Y lo peor es que yo creo que estoy bien. Lo peor es que creemos que estamos bien. Pero hay recelo, hay resentimiento entre nosotros, hay falta de perdón. Así que, hermanos, yo creo que este día Dios está abriendo la puerta para que nosotros entremos a otra dimensión. Cuando perdonemos, cuando nosotros logramos perdonar, vamos a entrar a otra dimensión del Evangelio de Cristo. Así que sigamos pidiéndole a Dios con todo nuestro corazón para que la palabra siga, hoy sí, implantada en nuestro corazón. Amén y amén. Bueno, doña Ninette, el tiempo sí. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. El hermano pastor decía que al pasar aquí, pues, que viéramos qué pensábamos nosotros acerca del perdón. Y si yo les doy mi opinión, es mi opinión humana. Y les diría qué difícil perdonar, porque a mí me cuesta perdonar. Amén. Pero me gusta que me perdone. Eso sí, ¿verdad? Entonces, pero yo me formé un concepto e hice mi concepto de lo que era el perdón de acuerdo a lo que el hermano pastor estuvo exponiendo aquí. Porque me preocupan dos cosas que él dijo bien importantes, que están en Marcos 11, 24 y 25, más que todo en Marcos 11, 25, donde dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, el hermano pastor decía que estos versículos no son negociables en nuestra vida, porque para que el Padre nos perdone a nosotros,
nosotros tenemos que perdonar primero. Amén. Y también me preocupó bastante, y la verdad es que muchas veces lo leemos, pero tal vez solo lo leemos, pero no lo comprendemos, lo que dice en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia estará con aquel que no hiciere misericordia. O sea que la misericordia en nuestras vidas debe de ser parte de nuestras vidas, porque solo con misericordia vamos a poder perdonar. Si no somos misericordiosos, no vamos a perdonar. Y es probable que tampoco alcancemos perdón. Y sigue diciendo, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que para que nosotros apartemos este juicio de nuestra vida, lo primero que tenemos que ser es misericordiosos. Y yo por eso les decía que había hecho un concepto de lo que era el perdón. Y yo escribía, si lo buscamos en el diccionario, pues podríamos decir que el perdón es disculpar una ofensa, es no tomarla en cuenta. Pero ya a la luz de la palabra, cuando el hermano pastor nos hablaba sobre lo que dice Hechos 3:19, arrepiéntete y conviértete. Y él decía, arrepiéntete y conviértete, para poder hacer esto tenemos que incorporar a nuestra vida la escritura revelada por el Espíritu Santo, porque solo así la vamos a poder hacer parte de nuestra vida, revelada por el Espíritu Santo, porque si no va a ser letra muerta, así dice su palabra. Hasta entonces, cuando la palabra sea incorporada a nuestras vidas y revelada por el Espíritu Santo, vamos a podernos arrepentirnos y convertirnos. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. Amén. Y les decía yo, o sea que hay dos partes fundamentales, arrepentirnos y convertirnos a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo, para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces va a venir a nuestra vida tiempos de refrigerio. Y yo les decía que había hecho un concepto de lo que era el perdón. Si no estoy bien, pues ya el pastor lo aclarará aquí. Pero yo puse que el perdón es llenarnos nosotros de misericordia para liberar a otros perdonando o disculpando a alguien que nos ha ofendido, no tomando en cuenta su falta. Por eso les decía que difícil, porque a mí me cuesta. Pero después de haber escuchado lo que dice en Santiago 2:13, que juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, hermanos, ahora lo voy a pensar. Ahora lo voy a tomar en cuenta. Ahora le voy a pedir al Espíritu Santo que me revele su palabra para que sea implantada en mi corazón y para que no se me olvide que tengo que tener misericordia con el prójimo. Y tengo que perdonar. Amén. Y en Mateo 6:14-15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay condición para que nuestro Padre Celestial nos perdone, que nosotros perdonemos sus ofensas. Y el 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre no nos perdonará nuestras ofensas. Hermanos, hay condiciones para vivir una vida espiritual, de acuerdo a la Escritura revelada por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, esta es mi intervención esta mañana. Que Dios los bendiga. Amén. Uy, qué corriente. Amén, hermanos, el Señor los bendiga. Hablar de perdón yo creo que es difícil, aunque esté la palabra escrita, es muy difícil, más cuando hemos tenido situaciones que de alguna manera han dañado, han afectado nuestro corazón y pensamos en la mente natural, en el alma, que somos incapaces de perdonar, que lo que pasó no tiene perdón, ¿verdad? Pero yo quiero hablarles de la personalidad de Cristo. Y cuando Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y de esa manera hallaréis descanso para nuestras almas, para vuestras almas. Entonces, hermanos, ¿cuál es la personalidad de Cristo? Dice él hablando, que Él es manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Vamos a aprender
de su santidad, vamos a aprender de su mansedumbre, vamos a aprender de su paciencia, vamos a aprender del fruto del Espíritu que operaba en Jesús. Cuando Romanos 12:17 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Dice, respetad lo bueno delante de todos los hombres. El 12:18 dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. La personalidad de Cristo me llama la atención, porque la personalidad de Cristo es de un carácter que hace nuevas todas las cosas. Y le voy a decir una de las cosas. Dice Mateo 5:43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo un día bromeaba con mi hermana Neti y le decía, a nosotros nos hubiera gustado que esa ley siguiera aplicando, porque es lo que queremos, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, pero a tu enemigo lo odiarás. Punto. Ahí estamos bien, ahí nos gustaría. Pero cuando vemos la personalidad de Cristo en esta nueva dispensación, vemos que dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y usted dirá, pero a mí nadie me persigue. Bien, nos persiguen los pensamientos, nos persiguen los sentimientos, nos persigue la ofensa, nos persigue lo mal que la pasamos, el dolor que nos causó, la tristeza que produjo, todo eso nos persigue. Entonces Jesús decía que nosotros sabíamos, el pueblo, a los discípulos que les estaba hablando, les decía, ustedes en otro tiempo oyeron que amaran a su prójimo y odiaran a su enemigo, pero ahora no es así, ahora es al revés. Ahora dice que amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y lo que menos hacemos es orar por desechar todos esos sentimientos, desechar todas esas condiciones almáticas que nosotros tenemos. Fíjese que dice la palabra en Romanos 12:19, no se vengan ustedes. Si tanto es el dolor, si tanto fue el sufrimiento, si tanto fue el motivo por el cual ustedes están tan decepcionados alguna vez de las personas, o de lo que les dijeron, o de lo que les hicieron, entonces dice él que no nos venguemos nosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Y nosotros no queremos que Dios destruya al que nos ofendió, pero dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces muchas veces nosotros tenemos que remitir a Dios toda esa situación, todo lo que ha pasado, remitámoselo a Dios. Dios se va a encargar y no se lo vamos a remitir para que lo consuma, para que el fuego consumidor de Dios acabe con él, no. Pero nosotros vamos a ser libres y le vamos a decir, Señor, si tú estás sanando mi alma, como le digo yo, si tú estás sanando mi alma, yo te remito a ti todos esos sentimientos encontrados que yo tengo dentro de mí. La personalidad del Espíritu Santo, porque también tiene personalidad, Él es una persona, dice que es enseñar, es corregir, es redarguir y es consolar. ¿En quién nos vamos a refugiar? Porque a mí me pueden decir 100,000 veces que yo perdone. Y mientras más me insistan, menos estoy yo dispuesta a hacerlo. Pero cuando el Espíritu Santo viene y me enseña a mí y corrige esas posturas que yo tengo almáticas, el Espíritu Santo me redarguye. Y cuando el Espíritu Santo me redarguye, al mismo tiempo me va a consolar, me va a dar la paz que yo necesito. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que hay un beneficio de esa área de nuestra vida, porque es un área, y es un área que tiene un lugar bien fuerte dentro de nosotros. Es un área que todititos, de alguna manera, hemos experimentado. Porque ¿quién de nosotros puede decir que no ha tenido una situación en la que tenga que perdonar? Pero no lo voy a hacer porque me dicen que yo tenga que perdonar, o porque usted tiene que hacerlo, o porque la palabra, el Espíritu Santo para eso fue dejado. El Espíritu Santo conoce mis sentimientos, el Espíritu Santo conoce mis emociones, el Espíritu Santo conoce mis debilidades. Entonces Él me va a hacer entender a mí. ¿Y sabe qué? Lo va a hacer con misericordia, lo va a hacer con gracia, lo va a hacer con la palabra. Y cuando viene el Espíritu Santo y viene a redarguir mi corazón,
también va a dar un espíritu de consuelo, un espíritu de consejo, para que yo de repente vea y sienta, bueno, algo pasó, algo hizo el Espíritu Santo. Lo que no sé si el pastor lo decía, vemos a la persona y se nos remueve todo y los recuerdos vuelven a nosotros y empezamos y le agregamos todavía más y empezamos a hasta sofocarnos y hasta sentir que nos falta aire. Hermano, esas son áreas de nuestra alma que solo el Espíritu Santo en este tiempo puede enseñarnos. Jesucristo dejó la enseñanza, Jesucristo dejó la instrucción, Jesucristo dejó el ejemplo. Él dijo, aprended de mí. Pero al Espíritu Santo, ahora, con la personalidad de Él, nos va a hacer entender a nosotros. Porque en el alma no es fácil. En el alma nadie perdona. En el alma nadie quiere perdonar. En el alma es como un estandarte ahí que no quiere soltar. Pero cuando el Espíritu Santo viene y a través de la palabra nos da el consejo y llega como rema a nuestra vida, como una luz a nuestro corazón, Él se va a encargar de ir desalojando de nosotros toda esa área de tiniebla, toda esa área de impaciencia, toda esa área que a usted le causó ciertas situaciones, a mí me causó otras, a cualquiera de nosotros nos ha causado diferentes situaciones. Algunos, separación. En las familias han habido separaciones por falta de perdón. En los matrimonios han habido conflictos a punto de divorcio por falta de perdón, ¿verdad? Y en las congregaciones se han dividido por falta de perdón. Entonces, no solo tenemos que aprender a pedir perdón, sino también a perdonar. Muchas veces ni siquiera tengo que ir con la persona, porque el Espíritu Santo me va a enseñar y me va a dar tal paz que yo voy a actuar con libertad. Ni siquiera voy a tener que ir. El Espíritu Santo lo va a hacer en mí. Algunas veces, si es posible que el Espíritu Santo me envíe, yo lo voy a hacer. Yo voy a tomar la iniciativa. Y yo siempre les digo a algunas hermanas, le piden al que más tiene. Al que más tiene, el Espíritu Santo le pide. Entonces, al que más tiene, es el que tiene que tomar la iniciativa. No de ir, pero sí de reconciliarse con Cristo. Y de reconciliarse con la persona, aunque no se lo esté diciendo verbalmente. Hablar del perdón y hablar de perdonar, hermanos, aquí podríamos pasar días, semanas, meses, años, porque a todos nos ha llegado y nos ha quejado esa situación. Así que esta mañana yo le dejo en su corazón que le demos al Espíritu Santo el lugar. Si tenemos algo que perdonar, si tenemos algo que es tan fuerte, que es una barrera, es una montaña dentro de nosotros, démosle al Espíritu Santo el espacio. Y Él paulatinamente va a ir desalojando de nosotros todo resentimiento, todo rencor, toda amargura, toda tristeza, todo lo que nos haya causado esa situación. Así que tenemos nosotros a Jesucristo como el modelo, como el prototipo. Tenemos en Jesucristo en la personalidad de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre nosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso lo dice Cristo. Y el Espíritu Santo nos lo reafirma, nos lo establece, nos los confirma a nosotros, que estamos en la disposición de cada día ser mejores para agradar a Dios en nuestra conducta. Así que, hermanos, yo esto les puedo decir del perdón, ¿verdad? Tendríamos que hablar del ofensor y del ofendido, tendríamos que hablar tantas cosas, pero aquí lo importante es que le demos lugar al Espíritu Santo, consolador, el que lo va a redarguir a usted y el que me va a redarguir a mí, y nos va a dar el consejo oportuno para poder desalojar de nuestra vida todo aquello que al presentarnos delante del Señor y traer nuestra ofrenda nos obstaculiza, nos limita. El Espíritu Santo se va a encargar de hacer en nosotros esa separación, media vez y cuando usted y yo le demos lugar, le demos espacio y le creamos al Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Muy bien. Gloria a Dios porque los hermanos realmente no estaban preparados. O sea, yo estando aquí sentado,
Dios me ponía en el corazón que le diera la oportunidad a ellos, de hermana Ninette, hermano Toniel, hermana Ana María, de expresar sus conceptos al respecto del perdón. O sea que no es que sea improvisado, pero yo quiero que entendamos que muchos sabemos qué decir. O sea, muchos manejamos los conceptos bíblicos, muchos los expresamos, muchos los manifestamos, pero lo que decía hermana pastora, básicamente aquí es que el Espíritu Santo de Dios, que ha venido a morar en nosotros, a tabernaculizar en nosotros, que ha venido a guiarnos a la presencia de Dios, al conocimiento pleno de la verdad, sea el que nos haga entender los conceptos bíblicos. Los conceptos bíblicos. Qué importante entonces cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 4 unos textos que llaman la atención de acuerdo a lo que estamos hablando. Mire el Efesios capítulo 4. Mire el verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30. Tenemos que manejar en nuestra mente ese texto tan contundente de Santiago, que lo vamos a ver para terminar, y vamos a ver los que lo anteceden, los versos que lo anteceden. Pero ahorita veamos el capítulo 4 de Efesios, verso 30. No contriste, o sea, no menoscabe, no menosprecie, no tenga en poco al Espíritu Santo de Dios, porque con Él fuimos sellados para la redención. O sea, Cristo Jesús nos redimió, nos dejó en un nivel de redimidos, en un nivel de redentos, en un nivel en el cual toda la contaminación que nos tenía pegados al mal, a la tiniebla, toda esa contaminación carnal, Cristo pagó por ella y nos puso a nivel de los redimidos, a nivel del cuerpo de Cristo, a nivel de los engendrados, a nivel de los justificados. Ahora, para garantizar que había evidencia física en nosotros, fuimos sellados. La evidencia del sello del Espíritu Santo es un sello que se hace patente, que se hace evidente en nuestra conducta. O sea, un sello en cualquier parte. Cuando uno mira a alguien que tiene un sello o algo que tiene un sello, por ejemplo, dice, cuidado, dice el sello, mantener esta caja solo para arriba y tener unas flechas. Eso es una indicación de cómo tenemos que manejar esa caja. Pues nosotros, perdona el ejemplo tan popular, tan corriente, tan simple, si usted quiere, pero nosotros tenemos un sello. Tenemos un sello. Los redimidos tienen un sello. Los que forman parte del cuerpo de Cristo tienen un sello. Los que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador tienen un sello. Este sello lo ve la tiniebla. Por eso dice 1 Juan 5:18, al engendrado de Dios, el maligno no lo toca, porque el maligno ve ese sello, y ese sello no permite que sea tentado, que sea tocado, o sea, que sea agredido, que sea involucrado, a no ser que yo ceda. Entonces es un involucramiento a título personal, no porque Dios lo esté dejando que el enemigo nos tiente. Por eso ella decía, escuche, usted se va a recordar ahorita, en Mateo 6, versos 14 y 15, perdona para que Dios te perdone. Perdona, porque si tú perdonas, Dios no te deja caer en tentación. Mire qué interesante. El no perdonar genera en nosotros tentaciones, genera tribulaciones, genera adversidad. Y es cierto, el Espíritu Santo se encarga de que nosotros salgamos adelante por el conocimiento de la verdad. Los redimidos salen adelante. Entonces dice, no contriste al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es un sello en nuestras vidas para ir avanzando paulatinamente a la presencia misma de Dios. Dice el verso 31 del capítulo 4 de Efesios, quítese de ustedes toda amargura. Quítese. No dice que Dios se la va a quitar. Por eso dice, el amor cubre multitud de faltas. Sí, pero el amor de Dios. El amor de Dios es el que cubre multitud de faltas. No usa los textos como argumento escritural. Tiene que entender usted y yo que el Espíritu Santo
ha sido derramado en nuestros corazones abundantemente. Esa esperanza no avergüenza. Él está en nosotros, vigente, actuante, presente, con el propósito de definir en nosotros, de dilucidar, de codificar, de interpretar la palabra, para que la palabra se posesione en nosotros y esa sea nuestra forma de conducirnos. Dice, quítese toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Mire lo que tenemos que nosotros hacer, quitar de nosotros: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ese es el culto racional. Yo entiendo que estas conductas, alguna de ellas, hay malicia en mí, hay maledicencia en mí, hay gritería en mí, hay enojo en mí, hay amargura en mí. Entonces ese es el culto racional. Entonces voy a presentarme yo delante de Dios en un sacrificio vivo, consciente, santo, apartado del mal y perfecto. Ese es el culto racional. A continuación dice que nos metanoia, que cambiemos nuestra mente y nos incorporemos con la ayuda del Espíritu Santo a los conceptos de Dios. Ustedes, dice el verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Mire, si yo empecé por el alma, así recibí a Cristo, por el alma. Yo por el alma recibí a Cristo, una actitud almática, es cierto, había llegado el día. Fui motivado y movido por el Espíritu Santo. Entonces, yo espero en Dios que hoy usted sea motivado y movido en el alma, porque si yo estoy esperando que el Espíritu Santo me lleve a venir, pues, mijito, ya oíste el tema del perdón, yo soy el Espíritu Santo, te voy a llevar a perdonar. No se equivoque, no argumente. Por eso el argumento de que el amor cubre multitud de faltas, sí, pero el amor de Dios en nosotros. En nosotros. O sea, el Espíritu Santo de Dios en nosotros va a actuar en la medida que usted se plegue, por ejemplo, al hecho de que la amargura, el enojo, la ira, la maledicencia y la malicia son actitudes que usted tiene que desechar. Deseche esas conductas, deseche esas actitudes, para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Seamos benignos. El lugar que ocupa la malicia, la tiene que ocupar la benignidad. El lugar que ocupa la gritería, el enojo, la ira, es la misericordia. Deséchelos de su vida. Entonces, hermanos, por eso en una oportunidad me recuerdo yo que estuvimos predicando mucho tiempo en Primera de Pedro, capítulo 2, ¿se recuerda? Y hablábamos que hay una palabra que dice desechando, una actitud voluntaria. Arrepiéntete, una actitud voluntaria. Conviértete, una actitud voluntaria. Para que tus pecados sean perdonados, una gracia de Dios. Para que vengan tiempos de refrigerio, una gracia de Dios. Las dos primeras anteceden a las dos segundas, valga la exposición. Yo me arrepiento, yo me convierto. Acto seguido, mis pecados son erradicados. Vienen tiempos de refrigerio. Entonces aquí leemos, desechando, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechando, una acción voluntaria. Usted tiene la voluntad dispuesta, porque usted tiene ahora el conocimiento. Primero está la voluntad dispuesta de acuerdo a lo que tiene, no a lo que no tiene. Hoy tiene usted dentro de usted y dentro de mí el deseo de perdonar. Miren, hermanos, ahí, como decía la pastora, todos nosotros los cristianos somos de mecha corta. Somos un tambo de pólvora con una mechita chiquitita. ¡Pum! Explotamos. Entonces ahora ya entendimos que la gritería, la malicia, la ira, el enojo, es parte de la personalidad que tenemos que erradicar para permitir que el Espíritu Santo nos motive a perdonar para que Dios nos perdone. Es más, ni siquiera las oraciones Dios escucha cuando no perdonamos. Dice entonces, desechando toda malicia, 1 Pedro 2:1, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, entonces ya desee como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada.
Y entonces vamos a crecer para la salvación. Hermanos, esperamos en Dios seguir creciendo en esto. Seguir creciendo en esto. Seguir creciendo en esto. Mire, Dios es bueno. Nos abre puertas, nos abre las ventanas de los cielos, espiritualmente hablando, para que la palabra corra a raudales sobre nosotros y salga de nosotros los ríos de agua viva, que no es más que las conductas y las actitudes que agradan a Dios. Que el Señor los guarde, que el Señor siga abriendo el entendimiento, batallemos, luchemos, dominemos, gobernemos dentro de nosotros, porque desechando, arrepiéntete, vístete, todas son actitudes voluntarias personales. Eso le va a mostrar al Espíritu Santo que yo estoy dispuesto, pero si yo estoy esperando que el Espíritu Santo me venga a visitar, visítame porque quiero perdonar, visítame, no, usted tiene que hacer su parte. Y su parte es mostrarse delante de Dios como dispuesto para tener dentro de usted un espíritu perdonador. Y dejo en su corazón estos textos, porque juicio sin misericordia se hará para aquel que no haga misericordia. Porque la misericordia, cuando se ejercita, atenúa el juicio. Que una unción poderosa del Espíritu Santo motive y mueva su corazón para disponerse a que la palabra de hoy que compartieron las dos hermanas y el hermano Toniel provoque en usted un enorme peso de gloria. Yo sé que si yo hubiera invitado a unos hermanos por el Zoom famoso a dar su opinión, lo hubieran dado, porque yo me gozo de que en esta congregación todos tienen una inteligencia espiritual digna de ser puesta en evidencia. Que una unción del Espíritu Santo visite su casa, que benignidad, que prosperidad, que salud y paz saturen su hogar. Y yo cubro con la sangre de Cristo a cada miembro de Monte Gerizim, cubro con la sangre de Cristo su casa de habitación, para que el engendrado, el benigno, el virtuoso, aquel que quiere agradar a Dios, desarrolle y se convierta en una luz en su familia. Que Dios le bendiga y le multiplique todo tiempo de acuerdo al anhelo de su corazón. Nos vemos mañana. Amén y amén. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos